Bendiciones, amados hermanos de las iglesias Centro, Llano y Venezuela. Avanzamos entonces con una lección más de fundamento de la fe cristiana, material elaborado por nuestra editora Árbol de la Vida, tomo 3, lección El Plan de Dios, parte 3. Ahora vamos con la segunda parte de las dispensaciones y el propósito eterno de Dios. Y aquí, vamos a tratar las dos dispensaciones, la de la gracia y la del reino. En la dispensación de la gracia y las dispensaciones del reino, encontramos que en esta lección continuaremos con el tema de la lección anterior sobre la historia de la humanidad bajo la perspectiva del propósito eterno de Dios. Vimos que el Antiguo Testamento fue dividido en dos dispensaciones: la de los patriarcas antes de la ley y la de la ley. En esta lección veremos las dos últimas dispensaciones, las del Nuevo Testamento, que son la de la gracia y la del reino. Avanzamos entonces en la dispensación de la gracia. En esta dispensación de la gracia tenemos que comenzó con la encarnación de Jesús. Juan 1, 1, 2 y el versículo 14. Pero en Gálatas 4 y 5 leemos: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí Pablo deja claro que la ley sirvió para el propósito de guardar a los hijos de Israel por cierto tiempo, pero llegó el momento de que Dios comenzara a cumplir su propósito eterno de tener muchos hijos nacidos de Él, hijos legítimos, regenerados con la vida divina. Cuando esto sucedió, Dios envió a su propio Hijo. Cuando el Señor Jesús nació, la ley aún estaba en vigor, pero la obra de Cristo en la cruz fue un rescate. Mediante su obra redentora fuimos rescatados de la maldición de la ley y obtuvimos la salvación por la fe, convirtiéndonos así en hijos de Dios. ¡Aleluya! El propósito eterno de Dios es tener muchos hijos que lo expresen y lo representen. Dado que todos los seres humanos pecaron en Adán, están destituidos de la gloria de Dios. Por esta razón, Dios necesita realizar su redención a fin de cumplir su propósito. Por tanto, la obra de Cristo en la cruz tuvo dos aspectos. Del lado negativo, solucionar el problema del pecado que le impedía al hombre acercarse a Dios y que había puesto bajo la condenación de la justicia de Dios al hombre. El hombre tenía que morir, pero del lado positivo, el hombre aún necesitaba nacer de nuevo, nacer del Espíritu, recibir la vida divina para convertirse en hijo legítimo de Dios. De su evangelio, el apóstol Juan afirma que el Señor vino por los que eran suyos, es decir, por los hijos de Israel. Ellos tenían el derecho de ser los primeros en convertirse en hijos legítimos de Dios, nacidos de Él. Sin embargo, los suyos no le recibieron, según el versículo 11. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son regenerados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los versículos 2 y 13 del Evangelio de Juan capítulo 1. Esta es la salvación por la fe, creer en Cristo, en su nombre, en su obra redentora en la cruz. Nos hace tener un nuevo nacimiento, nos hace nacer del Espíritu, como aparece en el capítulo 3, versículos 3, 5 y 7 del mismo Evangelio de Juan. Así es como se cumple el propósito de Dios. Esto solo es posible en la era de la gracia. En Juan 1:17 el apóstol declara: la ley
por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada, es decir, no vino por sí sola. La gracia y la realidad, sin embargo, vinieron. Amén. Esto muestra que la ley es algo inanimado, no tiene vida en sí misma y, por lo tanto, no puede dar vida. En cambio, la gracia y la verdad son algo vivo. Ya vinieron, aleluya. La gracia y la verdad son una persona, son el Señor Jesús, amén. Lo que la ley no logró cumplir con relación al propósito de Dios, Dios mismo lo hizo mediante su Hijo Jesucristo. Por tal motivo, Pablo afirma, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 3 y 4. Mediante la gracia recibimos gratuitamente la salvación realizada por Cristo. La gracia está en oposición al esfuerzo del hombre por cumplir la ley. Es la dispensación de la ley. Si una persona quería ser aceptada por Dios, debía cumplir la ley. En la dispensación de la gracia, todo lo que tenemos que hacer es creer. Y, como vemos en Juan 1:12, creer es recibir. Cuando alguien nos da un regalo, todo lo que tenemos que hacer es recibirlo. Y será nuestro. Aleluya. Eso es gracia. Del mismo modo, amados hermanos, no necesitamos hacer nada para ser salvos, sino creer y recibir todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz, y lo hacemos creyendo. Una vez que creemos, toda la obra de Cristo en la cruz se vuelve nuestra. Somos justificados por la fe, al igual que el justo Abraham, según Génesis 15:6, comparado con Romanos 4:3 y 24. No solo la gracia vino a través de Cristo, sino también la verdad, amados hermanos. Aleluya, el término verdad aquí significa realidad, lo opuesto a lo que es falso. La ley era solo una sombra de la realidad que estaba por venir. Toda la dispensación de la ley fue una era de sombras. Sacrificaba un animal y derramaba su sangre para cubrir los pecados del oferente. Pero la realidad de esto es Cristo, el Cordero de Dios, que no solo cubre el pecado, sino que quita el pecado, según Juan 1:29. Esta es la dispensación de la gracia, amados hermanos. En la era de la ley, el pueblo fue sustentado con maná en el desierto, pero Cristo es el verdadero pan que descendió del cielo y puede dar vida, la vida verdadera y eterna, como dice Juan 6:31 al 33, el versículo 41 y el 50. Además, estaba el tabernáculo, con sus aposentos y utensilios, la habitación de Dios en el desierto, y el templo y la morada de Dios en la buena tierra, los cuales simbolizan la iglesia, la habitación de Dios en el Espíritu, según Efesios 2:22. La dispensación de la gracia, por tanto, es también la dispensación de la verdad, de la realidad espiritual, de todos los símbolos, sombras y figuras del Antiguo Testamento, según Colosenses 2:16 y 17. Amén. Otro aspecto de la era de la gracia es que la ley ya no está escrita en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Amén. La ley es un retrato, amados hermanos, del legislador. Los 10 mandamientos retratan a Dios. El hecho de que el hombre no sea capaz de cumplirlos no los anula, pero indica que el hombre por sí mismo nunca puede ser igual a Dios. Entonces, para que la ley se cumpla,
realmente nosotros necesitamos otra naturaleza, no la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, sino la naturaleza divina, que obtenemos cuando nacemos de nuevo. Mediante la gracia obtenemos todas las cosas que nos conducen a la vida y a la piedad. Solo la vida divina es capaz de cumplir la ley. Así en Jeremías 31:33 afirma en carácter profético: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este pasaje también está citado en Hebreos 8:10. Esta es la ley de vida descrita en Romanos capítulo 8. Toda vida tiene una ley. Cuando más elevada es la vida, más elevada es su ley. La vida divina es la más elevada y, por lo tanto, tiene la ley más elevada. Cuando creemos en Cristo, Dios infunde su vida eterna en nosotros y así pone su elevadísima ley en nuestro espíritu, no para que lo cumplamos por nuestro propio esfuerzo, sino por medio de su vida y naturaleza divinas. A esto se refiere el Señor Jesús al decir: debemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Lo dice Mateo 5:48. No lograremos ser perfectos por nuestra vida humana, caída y pecaminosa. Solo podemos ser perfectos mediante la vida y naturaleza divina del Padre Celestial en nosotros. De esta manera, todos los mandamientos de la elevadísima ley de Dios se cumplen en nosotros en la era de la gracia, mediante la vida divina en nuestro espíritu, amados hermanos. Ahora vayamos entonces a la dispensación del reino. La cuarta y última dispensación antes de la eternidad será el milenio, el reino milenario, como dice Apocalipsis 11:15. La dispensación de la gracia es la era de la realidad del reino de los cielos, del milenio, pero el milenio será la manifestación de esta realidad. Aunque los creyentes en Cristo viven hoy esa realidad espiritual del reino, esa realidad sigue siendo un misterio. No se manifiesta visiblemente. Sin embargo, al final de esta era, cuando Cristo regrese, toda esta realidad será visible y se manifestará. Por esta razón, decimos que el milenio será la manifestación del reino de los cielos. En esta dispensación reinará la justicia. Por ello podemos llamarla dispensación de la justicia. Estos 1000 años se extenderán desde la segunda venida de Cristo hasta que pase el antiguo cielo, la antigua tierra y el viejo universo, y venga el cielo nuevo, la tierra nueva, con la nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis 20, 4-6, 21, 1 y 2. Ahora, en las dos primeras dispensaciones, en la de los patriarcas ante la ley y en la de la ley, Dios obtuvo un grupo de hombres justos, que son los vencedores del Antiguo Testamento, los cuales podrán entrar en la manifestación del reino de los cielos y participar de la realeza y del gozo de Cristo. En la dispensación de la ley, los hombres justos y devotos que guardaron la ley mediante las ofrendas y disfrutaron de Cristo por medio de los símbolos, sombras, figuras del tabernáculo y del templo, también fueron perfeccionados para ser vencedores en su época. Ellos también recibirán el galardón de entrar en la parte celestial del reino milenario que aparece en Mateo 8:11. Hoy, en la dispensación de la gracia, además de edificar la iglesia, Dios está preparando un grupo de vencedores entre los que creen en Cristo. Dios está preparando entonces un grupo de vencedores, Señor Jesús, entre los que creen en Cristo.
quienes también entrarán en la manifestación del reino de los cielos para gobernar las naciones en la tierra durante el milenio. Así que, hermano, por tal motivo, en la era de la gracia, los creyentes tienen dos asuntos cruciales: la salvación por la fe mediante la gracia de Dios y el galardón o recompensa de acuerdo con su vivir y obra para el Señor. Cuando el Señor regrese y concluya esta era, todos los creyentes comparecerán ante el tribunal para dar cuenta de todo lo que hicieron por medio del cuerpo, según 2 Corintios 5:10. Dependiendo del resultado de ese juicio, irán para reinar con Cristo 1000 años, o serán arrojados a las tinieblas de afuera, donde habrá lloro y crujir de dientes. Ahí están citas bíblicas como Mateo 24, 45 al 51, 25 al 1 al 30, Lucas 12, 42 al 48, 19, 22 al 26, 1 Corintios 4, 5, 2 Corintios 5, 9 y 10. Aleluya. Acerca de la salvación y el galardón hablaremos con más detalles en las lecciones del tomo 4 de esta serie. Ahora, muchos creyentes creen que cuando el Señor regrese, todos iremos al cielo. Todos los problemas se resolverán y comenzará la eternidad. No obstante, cuando el Señor regrese, aún disciplinará a los creyentes inmaduros, los no vencedores. De hecho, esta disciplina ya comienza hoy, porque Dios quiere hijos maduros, y esta es la era determinada para eso. 1 Corintios 11, aleluya, del 31 al 32 y Hebreos 12, 5 al 11, vemos claramente esta afirmación. No obstante, en su bondad y longanimidad y en su justicia determinó un periodo de intensa corrección y disciplina para aquellos que no sean fieles en la búsqueda de la madurez y no le permiten transformarlos en esta era. Sin la madurez en la vida divina, los creyentes en Cristo no podrán entrar al cielo nuevo y la tierra nueva para ser parte de la nueva Jerusalén. El periodo de 1000 años en las tinieblas exteriores, con el lloro y crujir de dientes, los calificará a unirse a los creyentes vencedores para componer la nueva Jerusalén por la eternidad. Para los vencedores, en el milenio, será una anticipación del disfrute eterno de la nueva Jerusalén. Hoy, en el vivir normal cristiano y de la iglesia, podemos tener el antegozo de la nueva Jerusalén que obtendremos en la eternidad. Esta ya es una realidad espiritual para quienes lo disfruten en el espíritu. Es real, pero invisible. Para aquellos que permitan que el Señor trabaje en ellos de manera que maduren hasta su regreso, el reino milenario será la anticipación de este gozo eterno. Para aquellos que no buscan vivir la realidad del reino hoy, el gozo eterno comenzará con un retraso de 1000 años y aún tendrán que pasar todo ese periodo en disciplina intensa con el fin de permitir que el Señor los transforme para el disfrute eterno de la nueva Jerusalén. El reino milenario tendrá dos partes, la celestial y la terrenal. En la parte celestial, los vencedores del Antiguo y del Nuevo Testamento reinarán con Cristo 1000 años. En la parte terrenal, los integrantes de la nación de Israel, restaurada en la gran tribulación, poco antes del regreso del Señor, serán sacerdotes para las naciones, los pueblos que hubiesen sobrevivido a la gran tribulación. Cuando el Señor vuelva, los judíos serán salvos, como dice Romanos 11:26, cuando invoquen el nombre del Señor y obtengan el derramamiento del Espíritu Santo, como dice Zacarías 12:10, Hechos 2:8 al 21. Serán regenerados y recibirán la ley de la vida, un corazón nuevo, un espíritu nuevo y el espíritu
de Dios. Jeremías 31, 31, 33, Ezequiel 36, 26, 27. Como sacerdotes enseñarán a las naciones a servir y a adorar a Dios, como dice Zacarías 8, 20 al 23. Bien, amados hermanos, ahí tenemos un gráfico que ustedes pueden considerar con todo lo que hemos dicho hasta ahora, las 4 dispensaciones para el cumplimiento del propósito eterno de Dios, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. El reino milenario ocurrirá aún en el tiempo, no será parte de la eternidad, será una era de restauración, según Hechos 3:21. Por tanto, todavía será parte del antiguo cielo y la antigua tierra en la vieja creación. Oh, Señor Jesús, la obra de completar la nueva creación ocurre en el periodo de la vieja creación. La conclusión de esta obra será el desenlace de la vieja creación y el comienzo de la nueva creación en plenitud. Cuando esto suceda, el antiguo cielo y la antigua tierra ya no le serán útiles a Dios, así que pasarán. Finalmente, el viejo universo será renovado totalmente. Todos los elementos negativos, como Satanás, sus ángeles caídos, los demonios y los incrédulos que se negaron a creer en el Señor Jesús, serán arrojados al lago de fuego, al basurero universal, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará, dice Marcos 9:48. Hermanos, qué bendición ser parte del propósito eterno de Dios, ser llamado por medio del Evangelio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Una vez que alcanzamos tal misericordia, seamos osados en predicar este Evangelio del reino para que más seres humanos sean salvos y entren en el reino de Dios a través del nuevo nacimiento. De esta manera no solo serán rescatados de la perdición eterna, sino que también serán parte de la nueva Jerusalén en el cielo nuevo y la tierra nueva por la eternidad. Como Dios siempre quiso, alabado sea el Señor. Aleluya por esta palabra que el Señor hoy nos da, amados hermanos. Ahí tenemos otras citas bíblicas que pueden ser muy útiles para este estudio, como Gálatas 4:1 al 7, Juan 6:32 al 40, Romanos 3:19, 4:13 al 17 y Santiago 2:10. Piensa por un momento, toque al Señor en la oración allí, amados hermanos. Oh, ¿cuáles son las 2 últimas dispensaciones de la historia de la humanidad? Otra pregunta, ¿qué es la era de la gracia? ¿Y qué difiere de la era de la ley? Otra pregunta es, ¿qué espera obtener Dios en la era de la gracia? Luego, ¿qué obra está ejecutando Dios en esta era? Muchos piensan en lo bueno que hubiera sido vivir en la época de Abraham, David o Daniel. ¿Usted está contento de haber nacido en la era de la gracia? Explique por qué. Y finalmente, amados hermanos, ¿qué otros nombres podemos darle al milenio? ¿Qué pasará en esa última dispensación? Oremos. Pidamos a Dios tener un corazón liberado para que podamos cooperar el gran privilegio donde estamos nosotros de ser hijos de Dios legítimos, llamados a ser aquellos que verdaderamente expresen la naturaleza divina de Dios en este tiempo y seamos preparados para lo que viene, lo mejor, el reino, que Dios pueda considerarnos dignos de entrar allí y ser aquellos que administrarán la obra de Dios en este tiempo con Cristo. Oremos, amados hermanos. Señor, te damos gracias por revelarnos esta palabra. Señor, hoy abrimos nuestro corazón y reconocemos, Padre, que no hemos sido fieles y no estamos al nivel de este llamamiento celestial. Mas, sin embargo, hoy nos das una nueva oportunidad de oír esta palabra, de entender, Señor,
que nosotros entramos en la gracia, de poder recibir a Cristo como la realidad en nuestros corazones, y que esto puede llegar a ser una expresión de vida, como tú lo deseas, el misterio de la piedad. Y un día, Señor, se muestre la iglesia, columna y base de esta realidad. Gracias te damos, volvemos nuestro corazón a ti y te decimos que queremos formar parte de este gran ejército, de esta novia que se prepara para la venida del Señor. Gloria a ti, oh Dios. Gracias, Señor.